Hay un dolor que no sangra, no grita, no deja una cicatriz visible, pero mata algo sagrado dentro de ti. Se llama falta de respeto. Lo sentiste cuando te interrumpieron justo en la mitad de una idea, cuando tu propuesta se barrió de la mesa como si fuera polvo, cuando tu amabilidad se leyó como debilidad. Y quizá lo más trágico, te quedaste en silencio. Ese silencio no fue neutral, fue un permiso. Maquiavelo lo habría llamado un error estratégico, no porque no pelearas, sino porque autorizaste al otro a cruzar tu frontera. El irrespeto es una mala hierba. Si la riegas una vez con tu silencio, enraíza en tu identidad. No es ego, es poder. Es como el mundo te ve, y más peligroso, cómo te ves tú. Hoy vamos a la mente de Maquiavelo para aprender a matar el irrespeto antes de que te mate a ti. No con gritos, no con violencia, con estrategia, con presencia, con límites que no se negocian. Debo entregar un marco aplicado, 3 leyes, el león, el zorro y la retirada, y un ritual práctico de 7 días para que tu respeto deje de ser una petición y se convierta en un estándar. Si cumples, la gente ajustará su tono, su acceso y su comportamiento. Y si no ajustan, perderán acceso. De cualquier modo, ganarás. Te enseñaron a ser amable, a hablar en voz baja, a poner la otra mejilla. Hay gracia en esa filosofía, sí. Pero en un mundo que solo respeta la fuerza, la amabilidad sin límites se vuelve una moneda devaluada. Nadie paga por lo que no tiene precio. Así desapareces, te vuelves invisible. El irrespeto rara vez llega con un grito. Llega como un chiste inofensivo a tu costa, como un elogio con veneno, como una decisión tomada sin consultarte. Y tú lo dejas pasar. Te ríes para no quedar sensible. Te callas para no armar drama. Lo sé, no querías confrontación, o dudabas si merecías más. Pero cada vez que aceptas menos, entrenas al mundo a ofrecerte menos. No porque todos sean malos, sino porque la naturaleza humana prueba bordes. Donde no encuentra resistencia, avanza. No es personal, es humano. Maquiavelo escribió: si hay que elegir, es más seguro ser temido que amado. Muchos lo leen mal. No habla de crueldad, habla de límites, de presencia que frena la mano antes de que te toque. El león no ruge a cada provocación. El león está, y su sola presencia ordena el espacio. ¿Cómo se traduce eso hoy? Freno de ritmo. Cuenta mental de 3 antes de responder. El que controla el tiempo controla el marco. Si te apuran, no decido bajo presión. Si urge para ti, elige sin mí. Frase de límite. Breve, sin explicaciones. No hables así conmigo. Ese tono no. Conmigo no funciona. Dicha una vez, como quien pone una llave en una puerta. Consecuencia silenciosa. Si el tono persiste, reduces acceso. Menos información, menos tiempo, menos respuesta. El respeto no se mendiga, se tarifa con acceso. Ejemplos de león. Solo era una broma. Conmigo ese tipo de broma no. Silencio. Cambias de tema o te levantas. Me te pones sensible. Me pongo claro. El león no discute intenciones. Evalúa impacto. No pregunta, ¿me quisiste faltar el respeto? Define. Eso no va conmigo. El zorro no se deja hipnotizar por lo dicho. Lee lo que se intenta. Reconoce la trampa de la adulación, el cebo del halago, el disfraz de la cortesía que encubre dominio. Señales de microdesprecio. Elogios con un pero que te encoge. Eres talentoso, pero no sabes venderte. Favores gratis que piden factura emocional luego. Sugerencias que te reubican abajo. Yo te explico, es que no entiendes cómo funciona. Reuniones informales donde deciden por ti lo que te afecta. ¿Cómo responde el zorro? Con claridad, sin drama. Gracias por el feedback. ¿Cuál es el criterio objetivo? Aprecio el favor. Prefiero mantener nuestra relación sin deudas. Si es sobre mí, no se decide sin mí. Si ya decidieron, mi respuesta es no. El zorro administra información. Aprendes a no entregar tus planes a quien no los cuida. Reduces vulnerabilidad superficial, menos reactividad, y aumentas
profundidad estratégica, mejores preguntas. Un ¿con qué objetivo? En el momento correcto, desarma más que 10 párrafos. Ejemplos de León. Solo era una broma. Conmigo, ese tipo de broma no. Silencio y cambias de tema. Te me pones sensible. Me pongo claro. El león no discute intenciones. Evalúa impacto. No pregunta, ¿me quisiste faltar el respeto? Define, eso no va conmigo. El acto más poderoso no es castigar, es retirar acceso. La remoción no es venganza, es higiene. Si alguien cruza el límite una vez, avisas. Si insiste, cierras la puerta. No es un castigo, es mi estándar. No te estoy alejando, me estoy acercando a mí. Impacto mayor que intención. Aunque no sea su intención, si el impacto erosiona tu dignidad, cambias el acceso. Un corte a tiempo es amor propio, no frialdad. La retirada exige 3 cosas: decisión, consistencia y silencio. Decisión para no negociarlo no negociable. Consistencia para mantener el cierre cuando aparezcan excusas. Silencio para no explicar tu valor como si pidieras permiso para tenerlo. Y cuando el irrespeto viene de los cercanos, pareja, familia, amigos de años, aquí duelen más los microcortes, olvidos, no te consideran, te piden comprensión infinita, pero te dan mínima reciprocidad. No esperes a que grite. Lo mortal del irrespeto familiar es que susurra. Empieza con «no pasa nada» y termina con «¿en qué momento dejé de reconocerme?». Protocolos útiles. Regla de la repetición 2. Si lo marcaste una vez con calma y se repite, actúas, no explicas. Distancia funcional. No bloqueas por capricho, pero reduces participación en temas que te desgastan. Límite con cariño. Te amo y por eso necesito esto. Si no es posible, me retiro de esta dinámica. La familia no te da licencia para autoabandonarte. Lealtad sin dignidad. Se llama cárcel con flores. Interrupciones en reunión. Termino y te escucho. Pausa. Continúas. Segunda interrupción. Me detengo. Cuando terminen, retomo. Si interrumpen otra vez, cierras cuaderno y dices «comparto por email». Retiras escenario. Es urgente. ¿Urgente para quién y por qué? Dime criterio y plazos reales. Si no, lo incluyo en cola. Créditos invisibles. Dejo por escrito los responsables y el camino de decisión. Documentar es blindarte. Chistes de confianza. Conmigo no. Ni risas falsas ni sermón. Un punto. Luego cambias de tema. El que insiste se autoexpone. Amor no es tragarse la propia voz. Amor es elevar el estándar del vínculo. 3 frases útiles. ¿Me hablas con respeto o paramos aquí? No discuto bajo insulto. Cuando haya calma, conversamos. Prefiero estar solo que mal acompañado de mí mismo por tolerar esto. Si el patrón no cambia, retirada, sin teatro, sin publicar indirectas. Tu paz no es un comunicado de prensa, es una decisión. Después de ver a alguien, pregúntate, ¿soy más yo o menos yo? Si sales más pequeño, ahí no hay amistad. Hay escenario de consumo emocional. Reduce tiempo. La vida se ordena sola cuando el filtro es claro. La gente responde al señal más que al discurso. Hablas poco, señalas mucho. ¿Cuáles son tus señales? Puntualidad. Dices que valoras tu tiempo y llegas tarde. Señal de autoengaño. Corrígelo. Entrega. Prometes poco y cumples más. Señal de estándar alto. Cuerpo. Postura, mirada, pausa. Señal de presencia. La voz lenta es un marco. Espacio. Escritorio ordenado, notificaciones en silencio, señal de control. Tu identidad envía señales 24/7. O entrenas a la gente a elevarse o a relajarse contigo. Herramientas lingüísticas. 5 frases maestras. Conmigo no.
Límite absoluto, sin adjetivos. No decido bajo presión. Retomamos a las 17:00. Control de tiempo. Eso no me representa. Corte de chistes o etiquetas. Si es sobre mí, lo vemos conmigo. Antídoto contra reuniones sin ti. No explico mi valor. Fin del regateo de dignidad. El ritual de 7 días. Día 1. Inventario de faltas de respeto. Escribe 3 lugares donde ocurre: casa, trabajo, redes. Por cada uno, define el límite que pondrás. Día 2. Silencio estratégico. Responde con una pausa de 3 segundos antes de contestar cada mensaje o petición. Observa cómo cambia el tono ajeno. Día 3. Frases listas. Memoriza las 5 frases maestras. Practícalas en voz alta. Tu voz debe sostener el límite sin temblar. Día 4. Acceso graduado. Identifica a quién le das información. ¿Tiempo? ¿Energía? Ajusta un 20% menos en quien no honra tu estándar. Día 5. Documenta. En trabajo, deja todo por escrito. En familia o pareja, registra acuerdos concretos. Si vuelve a pasar, hacemos X. Sin amenazas, con hechos. Día 6. Un no honesto. Di no a una petición que te aleja de ti, sin excusa. Gracias, no me es posible. Día 7. Remoción. Cierra una puerta pequeña que llevabas tiempo dejando entreabierta. Un chat, una rutina, un contacto. Cerrar duele un día. Ceder te duele años. El respeto no es una emoción, es una práctica diaria. Cada sí y cada no son ladrillos de tu castillo. Cada silencio puede ser sumisión o puede ser lenguaje. Depende del marco. Tu trabajo no es que todos te entiendan, es que tu vida sea coherente con tu estándar. Ser amable y claro, amoroso y firme, suave sin ser pisoteable, fuerte sin ser cruel. Ese es el punto medio del poder. Matar el irrespeto no es cortar cabezas, es levantar tu corona. No es bajar a nadie, es elevar tu estándar. Algunos se irán, otros se quedarán y subirán contigo. Ambas cosas son victoria. Que tu presencia sea un recordatorio. Aquí no se negocia la dignidad. Aquí se habla claro. Aquí la remoción es preferible al ruido. Aquí el silencio no es miedo, es poder.